Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso de programación en Go. Y en esta ocasión vamos a ver las facilidades que nos provee el lenguaje de Go, específicamente en un paquete que se llama Testing, para realizar pruebas tanto de funcionalidad de nuestro código como de rendimiento. Y esto es bien importante porque al nosotros hacer toda una estructura de pruebas para nuestro código, nos da cierta seguridad de que cuando vamos haciendo cambios a ese código en el futuro, una vez que tenemos esas pruebas y las podemos correr cada vez que hacemos cambios, pues podemos saber que esos cambios no están rompiendo la funcionalidad que hemos establecido en el pasado. Y a la misma vez, pues cuando vamos añadiendo funcionalidad nueva, pues es posible que también tenemos que modificar las pruebas para cubrir, ¿verdad? Esa nueva funcionalidad que vamos añadiendo. Así que para poder ver cómo funcionan las pruebas tanto de funcionalidad y rendimiento en Go, vamos aquí a ver un ejemplo sencillo. Tengo aquí como si fuera un ejecutable en package main. Dos funciones y son funciones que calculan un número de la secuencia Fibonacci, ¿verdad? Ya básicamente es obligatorio que en cualquier curso de programación, no importa el lenguaje, en algún momento vemos alguna función que trabaja con la secuencia Fibonacci. Así que aquí no es la excepción. Vamos a ver entonces, por ejemplo, esta función fibciclo, que recibe un entero, un int, y va a calcular cuál es el número Fibonacci en la secuencia para esa posición, ¿verdad? Y si le enviamos el entero 3, por ejemplo, pues nos va a decir cuál es el número en la secuencia que ocupa la tercera posición. Y esto lo realiza, como dice el nombre de la función, con un ciclo. Estamos utilizando aquí un ciclo for. Y estamos aprovechando la capacidad de Go de poder asignar a múltiples variables e inclusive poder asignar a variables que tenemos en ambos lados del signo de desigual, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer porque estas variables del lado derecho se van a evaluar antes que las variables del lado izquierdo. Y el compilador es suficientemente inteligente como para saber, ¿verdad?, cuál es el orden correcto si es que el valor de alguna variable a ser asignado depende de otras variables. Así que pues sencillamente aquí en una sola línea dentro de este ciclo, básicamente estamos calculando cuál va a ser ese número en la secuencia dentro de la secuencia Fibonacci. Y una vez que terminamos, el ciclo básicamente va a terminar cuando ya hemos llegado al número justo antes del número que nos envían como argumento. Y entonces devolvemos el resultado. Entonces tenemos una versión, que esta versión, por lo que yo he visto, es mucho más común. Es lo que yo he visto en la internet como ejemplo de cómo hacer este cálculo, y utilizando la recursión, ¿verdad? Es una versión recursiva de la misma función. Y en este caso, pues, tenemos un if aquí que va a verificar si el número que nos envían es menor que 2, pues simplemente devolvemos ese mismo número. Y de lo contrario, pues vamos entonces a llamar la misma función de manera recursiva, restándole 1 al número que nos envían. Y a eso le sumamos el resultado de nuevamente llamar la función restándole 2, ¿okay? Que son las posiciones, dos posiciones anteriores al número que nos están pidiendo. Estamos utilizando entonces la recursión llamando la misma función desde dentro de esa función para hacer el cálculo. Entonces, como esto es un ejecutable porque es el package main, pues tengo aquí la función main vacía, porque en realidad lo que vamos a ver es cómo probar este código. Queremos realizarle pruebas a este código tanto de funcionalidad como de rendimiento. Y para ver eso, pues vamos a
vamos a ver aquí lo que tenemos en el directorio. Como pueden ver, tenemos dos archivos, que tenemos el main y tenemos este que se llama fib-test.go, ¿verdad? Y esta es la nomenclatura que utiliza Go a la hora de nosotros escribir pruebas para nuestro código. Es que las colocamos en archivos que terminan en -test.go, ¿ok? Así que todo archivo que tiene ese sufijo, ¿verdad? El -test.go, Go entonces lo trata de forma especial cuando nosotros corremos las pruebas utilizando la herramienta GoTest, ¿verdad? Y él va a compilar una versión especial de nuestro código con las pruebas y entonces realiza las pruebas y nos dice si todo está pasando o si hay algún tipo de problema, ¿verdad? Algún error que hace que alguna prueba fracase. Así que dentro de este archivo fib-test.go vamos a ver primero que nada que estamos dentro del mismo paquete, package main, ¿ok? Esto quiere decir que las pruebas tienen acceso, como son parte del mismo paquete, pues las pruebas tienen acceso a todas las variables, todas las funciones que están en el paquete main. Nosotros pudiéramos hacer pruebas a otro paquete y en ese caso pues solamente vamos a tener acceso a las variables y las funciones que están exportadas de ese paquete, que es otro tipo de prueba, ¿verdad? Nosotros podemos determinar qué tipo de prueba queremos hacer. Si queremos hacer pruebas que exclusivamente usan la interfase externa, el API, como se conoce en inglés, pues entonces podemos hacer nuestras pruebas en otro paquete, aparte del paquete donde está esa funcionalidad, y ahí solamente tenemos acceso a ese API externo. Si las pruebas son en el mismo paquete, pues entonces tenemos acceso a todas las variables y funciones, incluyendo las que no son exportadas. Así que en este caso estamos en el mismo paquete, así que vamos a tener acceso a todas las variables. Aquí estamos importando, el único paquete que estamos importando es el paquete testing, que en la mayoría de los casos es el único paquete que vamos a estar necesitando. Al igual que con cualquier otro programa en Go, nosotros podemos importar cualquier otro paquete. Pero en este caso, pues simplemente con el paquete testing nos basta para lo que vamos a estar haciendo. Y entonces aquí tenemos la primera prueba y vamos a estar probando la función fib-ciclo. Entonces la nomenclatura para definir una prueba dentro de Go es que definimos una función como estamos haciendo aquí, y esta función tiene que comenzar con la palabra test y test con la T mayúscula, ¿ok? Después de esa palabra test vamos a tener entonces el nombre que querramos ponerle, ¿verdad? Que casi siempre vamos a querer describir más o menos qué es lo que estamos probando. En este caso pues yo puse test fib-ciclo porque fib-ciclo es la función que estamos probando. Entonces el argumento, ¿verdad? El parámetro definido para esta función, para las funciones que son pruebas en Go, tradicionalmente se llama T y es de tipo puntero a testing.t. Y testing.t es una estructura un tipo de dato, ¿verdad? Que tiene una serie de funciones definidas para hacer las pruebas más fáciles, ¿verdad? A la hora de diferentes tareas que nosotros regularmente vamos a necesitar cuando estamos haciendo pruebas, pues esas funciones están definidas en ese tipo de dato, el testing.t. Les recomiendo que vayan a la documentación de testing, ese paquete, y vean toda la funcionalidad que ofrece ese tipo de datos, el punto T mayúscula, ¿verdad? Y van a ver que pues es muchísima, ¿verdad?, la funcionalidad que nos ofrece. En este caso nosotros queremos probar la función y de la manera que lo vamos a hacer es que vamos a tener un input que viene siendo n, es
el entero que le queremos enviar a la función. Y tenemos lo que estamos esperando aquí, que se llama la variable esperado, que entonces es lo que nosotros esperamos que la función produzca como su resultado. Así que el input en este caso va a ser 6 y lo que estamos esperando es 8. O sea que en la posición 6 de la secuencia debemos tener el número 8 como resultado. Entonces acá vamos a tener entonces un if, el if en su forma extendida, ¿verdad? En donde nos permite primero asignar o hacer una asignación. Y estamos aquí asignándole a la variable resultado. Estamos declarando y asignando a la misma vez con el operador aquí de la declaración corta. Y entonces estamos en efecto llamando la función que queremos probar, fibciclo. Le estamos enviando el input n que nosotros queremos probar. Y eso pues será asignado a resultado. Luego entonces, aquí entonces ya tenemos el condicional como tal, en donde verificamos si resultado no es igual a lo que estábamos esperando, ¿verdad? Esperado. Si no es igual, pasamos a la línea entonces aquí dentro del if, en donde vamos a utilizar una de esas funciones que nos ofrece el paquete testing, el tipo de dato T mayúscula, que tenemos aquí la variable T minúscula, que es errorf. Errorf es una función parecida a printf, tiene básicamente la misma funcionalidad, pero en el caso de las pruebas, pues señala de que esta prueba en específico tiene un error y por ende esta prueba no va a pasar, ¿verdad? Dentro del suite de pruebas, si tenemos una lista de diferentes funciones que hacen diferentes pruebas, pues esta como tal, si se ejecuta el errorf, quiere decir que esta prueba no pasó y hubo un error o fracasó, ¿verdad? En otras palabras. Entonces es bien importante, esto es algo bien importante dentro de las pruebas en el mundo de Go, que nuestros mensajes que explican, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, sean lo suficientemente detallados para entonces entender y poder diagnosticar de manera más efectiva qué fue lo que pasó. Así que aquí estamos diciendo el nombre de la función que estamos probando, fibciclo. Estamos aquí utilizando la misma sintaxis que utilizaríamos si estamos ejecutando, ¿verdad?, esa función, llamándola. Dentro de los paréntesis vamos entonces a utilizar el comodín para mostrar cuál fue el input que le enviamos, y aquí con los signos es igual vamos a decir que fue cuál fue el resultado, ¿verdad? Y entonces aquí ponemos pues esperamos, para indicar que estábamos esperando el otro resultado. Y entonces acá al igual que el estilo de printf, pues tenemos entonces los valores como tal que se van a estar imprimiendo en el mismo orden que utilizamos los comodines, el input que le enviamos, el resultado que obtuvimos y lo que estábamos esperando, ¿verdad? Así que ese tipo de mensaje es importante que sea así detallado, en donde entonces simplemente de mirar ese mensaje ya básicamente vamos a saber qué es lo que está pasando y por qué ocurrió el error. Y pues un buen indicador de dónde tenemos que ir entonces a verificar en nuestro código. Go, a diferencia de otros lenguajes, no tiene una estructura, como dicen en inglés, un framework complejo de hacer pruebas, ¿verdad? Hay lenguajes que esa área de hacer pruebas básicamente es casi como aprender otro lenguaje nuevo, de tantas funciones y estilos de cómo hacer pruebas diferentes que tienen otros lenguajes. Pues ya el tema de realizar pruebas es sumamente difícil, ¿verdad? Aprenderlo, tiene una curva de aprendizaje bastante empinada. En el caso de Go, ellos trataron de que el tema de realizar pruebas sea prácticamente igual que igual que programar cualquier otro programa en Go. Estamos utilizando las mismas herramientas del lenguaje,
Testing es simplemente un paquete, ¿verdad? Dentro del Standard Library. Y el comportamiento de testing de ese paquete y su estructura de datos es bastante parecida a todo lo demás que hemos visto anteriormente. Y pues estamos utilizando las mismas herramientas. Aquí estamos utilizando un if y variables y llamando una función aquí. Así que no es nada de otro mundo, ¿verdad? El aprender el testing en Go. Lo cual hace que realizar pruebas en Go sea algo sumamente fácil. Y cuando algo es fácil, el programador no se resiste a hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que el programador a la hora de tener que hacer pruebas no lo deje para después y después nunca se hace. Pues que simplemente diga, bueno, hacer las pruebas es fácil, así que vamos a hacerlas, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la otra prueba que vamos a estar haciendo. Aquí estamos probando la versión que utiliza la recursión, ¿verdad? El FIB recursivo. Y es básicamente una copia de la otra, ¿verdad? Simplemente la diferencia que tenemos es que estamos aquí llamando la otra función. Y en el mensaje de error, pues estamos también especificando eso mismo, ¿ok? Así que con esto vamos a salir de aquí. Y vamos a ver cómo entonces se corren las pruebas en Go. Las pruebas simplemente utilizando la herramienta GoTest. En el mismo directorio donde tenemos nuestro código y nuestro archivo con las pruebas, ejecutamos el comando GoTest. Y en su versión original, ¿verdad? Es sencilla. Pues GoTest simplemente nos dice si las pruebas pasan o no. Tenemos aquí OK, ¿verdad? Y nos va a decir más o menos cuánto se tardan las pruebas en realizarlas. Si queremos ver un poquito más de información, podemos utilizar el guión V. Y entonces aquí ya él nos va a decir cada una de las pruebas, ¿verdad? Cuando las va a correr y si pasaron. Aquí el run primero y el pass. Y run y pass, ¿verdad? Tenemos dos pruebas. Y finalmente, si todas ellas pasan, pues tenemos aquí el pass, tenemos el OK. ¿Ok? Así que ahí entonces vemos lo sencillo que es, ¿verdad? El utilizar la funcionalidad del paquete testing para realizar pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este archivo de pruebas, si por ejemplo nosotros entonces quisiéramos probar otro input y otro output, ¿verdad? Pues tendríamos que venir aquí y hacer cambios, ¿verdad? Por ejemplo aquí si lo cambio a 5 y entonces en la posición 5 se supone que sea 5 también. Vamos a limpiar la pantalla, ejecutamos las pruebas y en efecto pues pasa, ¿verdad? Tenemos un pass ahí, el código fuente es el mismo. Regresamos aquí, si quisiéramos por ejemplo ver el ejemplo en donde ocurriría un error, ejecutamos el GoTest y aquí vemos, nos dice que tenemos un fail aquí en la prueba test fib ciclo y vamos a tener nuestro mensaje de error que nos dice fib ciclo con el input 6 es igual a 8 y esperábamos 5, ¿verdad? Así que aquí tenemos cómo el mensaje de error nos ayuda con claridad ver qué estamos probando, cuál fue el input, cuál fue el output y qué era lo que estábamos esperando. Así que de una forma corta y sencilla podemos ver toda la información esencial, ¿verdad? de este error. Entonces vamos a regresar aquí. Pero ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros, vamos a correrla nuevamente y ahora tenemos un pass. Si nosotros queremos hacer pruebas con una serie de inputs y una serie de outputs, también con lo que nosotros estamos esperando, pues entonces tendríamos que repetir mucho código, ¿verdad? Y si estamos viendo que estamos repitiendo mucho código, pues quiere decir que estamos
viendo una situación en donde podemos aprovechar los ciclos, ¿verdad? Y podemos eliminar mucha de la repetición utilizando ciclos, que son básicamente las mismas herramientas dentro de Go. Y para hacer eso utilizamos lo que se llama las tablas, ¿verdad? Vamos a hacer una tabla de las pruebas que queremos realizar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de la forma que se hace regularmente es que definimos entonces una variable que va a ser de tipo slice destruct. Y aquí mismo definimos cómo es ese struct. Viene teniendo dos campos. Un campo va a ser n, que va a ser el input, ¿verdad? De tipo int. Y esperado, que va a ser el output, ¿verdad? Lo que estamos esperando en realidad, de tipo int también. Y entonces aquí de manera literal definimos cada una de esas entradas de ese slice, ¿verdad? Podemos entonces hacerlo de una forma más corta, ¿verdad? Y a la hora de tener que añadir más entradas a la tabla, que vienen siendo más pruebas, es sumamente fácil. Es simplemente añadir una línea aquí y ya está. Aquí pues vamos desde el 0, ¿verdad? La posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la secuencia Fibonacci, y entonces aquí lo que vamos a esperar que sea el resultado. ¿Okay? Y entonces simplemente en un for range, en un ciclo for range, vamos a utilizar el valor como tal, no vamos a utilizar el índice, estamos usando aquí el guión bajo. En ese slice de pruebas, pues para cada uno de ese struct que viene siendo asignado esta variable prueba, vamos entonces a realizar la prueba como tal en el if, como lo estábamos haciendo anteriormente. Y en ese caso pues vamos a ver aquí que asignamos al resultado el resultado de llamar la función. Ahora n viene siendo un campo, ¿verdad?, de esa estructura que estamos asignando a la variable prueba en cada ciclo de la iteración. Y acá pues nuevamente esperado también es un campo de esa estructura. Y acá entonces en mensaje de error pues utilizamos, ¿verdad?, la nomenclatura de los campos versus las variables sencillas que teníamos anteriormente. Ok, así que esto quiere decir que en esa tabla vamos a ir iterando para cada uno de los elementos en ese slice de estructuras y vamos a realizar las pruebas. Acá en la función para fib recursivo, la prueba de test fib recursivo, vamos a hacer lo mismo. Tenemos aquí una tabla, ¿verdad?, que viene siendo el slice destruct. Tenemos las entradas y acá el ciclo para realizar las pruebas. Así que ahora, si nuevamente corremos el go test, vamos a ver que todo pasa, ¿verdad? Estamos realizando las dos pruebas y las pruebas están pasando, lo cual quiere decir que todas estas pruebas que estamos haciendo aquí y todas estas pruebas que estamos haciendo acá están obteniendo el resultado esperado, ¿ok?, con el input que le estamos enviando. Así que esta es una forma de nosotros entonces realizar múltiples pruebas, ¿verdad?, con diferentes inputs y viendo los outputs y comparando con lo que nosotros esperamos. ¿Okay? Entonces, finalmente quería mostrar cómo podemos hacer pruebas de rendimiento en Go. Así que en ese caso vamos a mirar el archivo. Tenemos nuestras pruebas como las teníamos ahora, acabando de verlas, ¿verdad?, con las tablas. Pero vamos a ver que hay unas funciones aquí adicionales, y estas funciones, a diferencia de las funciones de test, estas empiezan con la palabra benchmark. ¿Ok? Y con estas funciones esta es la forma en que podemos realizar pruebas de rendimiento en el lenguaje de Go. En este caso queremos probar el rendimiento de la función fibciclo. En vez de utilizar el puntero a testing.t, estamos utilizando un puntero a testing.b, asignándolo aquí a la b minúscula.
Entonces, ese nuevamente es una estructura dentro del paquete de testing que nos ofrece muchísima funcionalidad a la hora de realizar pruebas de rendimiento. Una de las cositas que nos permite hacer es hacer un ciclo for y nos da básicamente el número de iteraciones de ese ciclo. Eso lo va a determinar ese tipo de datos dentro de testing con la variable n, ¿verdad? Aquí pues esa variable va a determinar cuántas veces este ciclo for va a ejecutar, y dentro de entonces este ciclo nosotros ejecutamos el código al cual queremos probar cuán rápido es, ¿verdad? El rendimiento que estamos probando está dentro de este ciclo, ¿okay? Y con eso ya tenemos una prueba de rendimiento. Acá tenemos la otra, en donde básicamente tenemos la misma estructura, pero estamos llamando entonces la otra función de fib recursivo, ¿ok? Lo estamos llamando con un número bastante altito para poner esa función a prueba con un tiempo razonable de ejecución, ¿ok? Así que ahora, si simplemente ejecutamos el GoTest, pues GoTest no va a realizar las pruebas de rendimiento, ¿verdad? Para poder correr las pruebas normales de la forma más rápida posible, y como las pruebas de rendimiento tienden a tardarse más, toman más tiempo, pues entonces el GoTest por defecto no las corre. Así que tenemos que utilizar el parámetro aquí, bench igual a punto. Bench igual a punto, en realidad recibe un regular expression, ¿verdad? Es como un filtro en donde nosotros podemos correr diferentes pruebas de rendimiento en específico. De hecho, existe la misma funcionalidad para las pruebas, para los tests. Si yo digo aquí run y pongo, por ejemplo, ciclo, y le pongo también el "-v" para ser explícito, pues solamente va a correr la prueba que tiene ciclo dentro de su nombre, ¿verdad? Hace un filtro. Pues si yo hago un GoTest y utilizo el parámetro bench y le pongo el punto, pues el punto en el mundo de los regular expression hace una equivalencia con prácticamente cualquier carácter. O sea que estoy diciendo aquí, quiero correr todas las pruebas que tenga de benchmark, de rendimiento. Y entonces si ejecutamos esto, vamos a ver que ahora está realizando, adicional a las pruebas de funcionalidad, realizó nuestras dos pruebas, ¿verdad? Benchmark fib ciclo y benchmark fib recursivo. Este 8 que tenemos aquí al final es que el número de núcleos, de cores, ¿verdad? Que tiene nuestra computadora, porque en el caso en que estamos haciendo pruebas de rendimiento de código que utiliza concurrencia o paralelismo, pues nosotros podemos modificar cuántos núcleos queremos utilizar, y por defecto él va a utilizar todos los núcleos que tiene la máquina. Esta máquina en la que estamos corriendo aquí tiene 8 cores, ¿ok? Entonces vemos que fib ciclo, para poder realizar la prueba de rendimiento, tuvo que correr el ciclo. Esto viene siendo el valor de n, la n mayúscula esa que vimos dentro del paquete testing, dentro de la estructura b mayúscula. Pues tenía una n mayúscula que nos decía cuántas iteraciones iban a haber, y en el caso de fib ciclo tuvo que hacer 100 millones de iteraciones para determinar que esa función se ejecuta en aproximadamente 18 nanosegundos, ¿ok? Se tarda 18 nanosegundos en cada una de esas iteraciones. En el caso de fib recursivo, vemos que solamente tomó 3000 iteraciones para determinar cuál es el rendimiento de esa función, y esa función hay una diferencia enorme, ¿verdad? Se tarda 535.103 nanosegundos, o sea, viene básicamente 535 milisegundos, viene siendo eso, versus solamente 18 nanosegundos para la función. O sea que aquí vemos que calcular secuencia Fibonacci utilizando un ciclo es mucho más eficiente que calcular utilizando recursión, ¿ok?
Así que de hecho me sorprende, como un paréntesis, que la mayoría de los ejemplos que he visto por ahí de calcular Fibonacci siempre usan el método de recursión, cuando es terriblemente ineficiente comparado con el método utilizando un ciclo. Y en Go, hacer el método utilizando un ciclo es bien sencillo. Así que aquí vemos cómo podemos realizar esas pruebas de rendimiento y las pruebas de funcionalidad utilizando el paquete testing. Lo último que quería cubrir era, y valga la redundancia cuando hablo de cubrir, es que precisamente Go tiene dentro de ese paquete y esa funcionalidad de test lo que en inglés se conoce como coverage, una herramienta de coverage, ¿verdad? Si nosotros corremos las pruebas y le añadimos aquí el cover, el parámetro cover, él nos va a decir aquí coverage 100% of statements, ¿ok? Esto quiere decir que nuestras pruebas están cubriendo el 100% de las líneas de nuestro código fuente, ¿verdad? El código que estamos probando. Así que esto, aunque la realidad muchas veces no permite que la cobertura sea 100%, se dice por ahí, ¿verdad?, que una cobertura de más de un 80, un 85% ya es bastante buena. Pero pues la meta ideal sería tratar de acercarnos a 100% lo más que podemos, porque entonces ahí tenemos más o menos una seguridad de que estas pruebas nos van a proteger en el futuro. Si hacemos cambios, pues mientras más cobertura tenemos de nuestro código, pues más nos protegen las pruebas, en términos de que si hacemos un cambio que rompe alguna funcionalidad que ya teníamos, que estaba funcionando bien, pues la prueba nos va a indicar eso rápidamente, porque ya la prueba no va a pasar, va a fracasar, y ahí podemos entonces ver qué es lo que está pasando. Así que con el cover ahí podemos ver ese tipo de resultado. Finalmente, este resumen, ¿verdad?, esta versión de la herramienta cover es una forma bien resumida. Simplemente en una línea nos va a decir qué por ciento de nuestro código está cubierto. Pero si queremos una forma más visual de ver la cobertura, pues podemos utilizar otra versión, que es utilizando lo que se conoce como un perfil, ¿verdad?, un cover profile. Así que vamos a utilizar GoTest y el guión cover profile. Le decimos el nombre de un archivo donde queremos ese profile que se almacene, y ejecutamos, ¿ok? Y entonces ahora, utilizando GoTool cover, y le decimos que queremos utilizar la versión HTML y el archivo del profile que creamos, cuando ejecutamos esto, pues nos abre en el navegador una versión aquí visual, donde tenemos que el código que está siendo probado lo vamos a ver un color verde, y si hay código, como dice aquí, not covered, quiere decir que se va a ver rojo, en color rojo, ¿verdad? Y en el caso de nuestra prueba aquí, pues podemos ver que prácticamente todo nuestro código está cubierto, ¿verdad? La parte esencial, que es la parte dentro de las dos funciones, está verde. Así que ese código está cubierto. Si fuera el caso de que estamos viendo algo color rojo, pues entonces sería una indicación entonces para ajustar, ¿verdad?, modificar nuestras pruebas, a ver si logramos entonces aumentar la cobertura y cubrir esas líneas que están en rojo. Así que con esto pues ya espero que hayan tenido ahí una introducción a cómo funcionan las pruebas, tanto de funcionalidad como de rendimiento en Go, utilizando el paquete testing. Si les gustó el video, no olviden darle like. A los que no se han suscrito, pues ya saben que si se suscriben se enteran cuando salen videos nuevos, específicamente si le dan a la campanita. Y los comentarios, preguntas, dudas son bienvenidos en el área de comentarios. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.